Esto va a ser una charla sobre el curso que nosotros vamos a dar online sobre desinmovilizaciones, ¿no? O sea, los procedimientos para desbloquear las unidades de control. Eh, Sabemos que, bueno, los vehículos modernos vienen con un sistema antiarranque y por diferentes cuestiones pueden dejar de funcionar o incluso a veces tenemos problemas de que la unidad de control del motor se dañó y tenemos que reemplazarla por una nueva o una usada. Y si es usada, teóricamente por referencias de fábrica, no se podría reutilizar. Este curso lo que trata es justamente sobre los procedimientos que podemos hacer sobre las computadoras de inyección en el caso que no podamos restablecer al sistema inmovilizador o querramos reutilizar una unidad de control de motor usada, ¿no? Eh, Primero, bueno, o sea, siempre se va a hacer el intento de hacer que el sistema inmovilizador funcione. Si no hay posibilidad porque no se consigue el transponder, el chip de la llave, ¿no? O por ahí no tenemos las herramientas para hacer la parte de sincronización, eh, que bueno, que el último método que nos queda es la parte de desinmovilización. Para poder aprender sobre esto, nosotros vamos a necesitar conocer primero el principio de funcionamiento de un sistema inmovilizador, qué métodos se aplican, porque generalmente se va a trabajar sobre la computadora de inyección, porque obviamente el resto del sistema no se toca. Se trabaja mucho con el tema de las memorias internas de la computadora. Tendremos que utilizar programadores de memorias. En algunos casos puede pasar que después de hacer una desinmovilización quede alguna limitación o un inconveniente secundario, como por ejemplo que deje de funcionar el aire acondicionado o los electroventiladores, que esos tienen por supuesto solución, ¿sí? Por eso vamos a ver los métodos correctos. Vamos a trabajar también con diferentes tipos de herramientas, principalmente con programadores de memorias. El que más utilizamos nosotros acá en la Argentina es el GQ4X, que anda muy bien. Eh, y en algunos casos puede ser que necesitemos trabajar con los microprocesadores, ya que hay diferentes tipos de plaquetas, diferentes tipos de computadoras con arquitecturas electrónicas diferentes. Nosotros cuando abrimos, qué sé yo, acá yo tengo una computadora, por ejemplo, de un Chevrolet Corsa 1.68 válvulas, no sé si lo llegan a ver en la pantalla, que este tipo de computadora, el sistema de inmovilizador trabaja con el bloqueo en la parte del microprocesador. Antiguamente, para poder desinmovilizar una computadora de estas, nosotros teníamos que desoldar el micro o levantar un par de patas en el circuito impreso del micro, soldarle 6-7 cables, y eso iba conectado a un adaptador, a un programador de microprocesadores. Los que utilizamos acá son el UPA-Probe y el XPROG M5. Sabía que leer el micro, modificar la información de la memoria del micro y volverla a grabar. Con eso ya se hacía el procedimiento de desinmovilización. El tema que, bueno, justamente el trabajar con los microprocesadores, soldar y desoldarlos, era lo más difícil, sobre todo por ahí para la mayoría de nosotros, este, que estamos acostumbrados por ahí más que nada a la mecánica o a la cerrajería. Igualmente hoy ya hay procedimientos alternativos. Por ejemplo, para esa computadora el proceso de desinmovilización es sacar la memoria original, ¿sí? Que va en este zócalo que tenemos acá, la sacamos y vamos a colocar una memoria que nosotros denominamos memoria clock. ¿Sí? La memoria clock es una memoria con las mismas características de la memoria original en cuanto al tamaño y a la familia de tipo de memoria, pero que en vez de contener el programa de funcionamiento del motor, lo que va a tener es un programa que permite
resetear al microprocesador, porque en realidad la desinmovilización de esa computadora es borrar un sector de su memoria, y lo que hace justamente la clock es eso, o sea, la coloco, pongo contacto y en un minuto, dejándolo en contacto, va a proceder al reseteo del microprocesador. Por lo tanto, fíjense que ese sistema de desinmovilización es bastante sencillo. Hay muy pocas computadoras que permiten la desinmovilización con una memoria clock. Nosotros en el curso que vamos a dar vamos a ir viendo los diferentes procedimientos. Ahí Taller 2001 me está diciendo que se escucha un poco mal. Puede ser, a los demás les pasa lo mismo. Para saber si es un problema de nuestro servidor o por ahí es en particular el tuyo. Igualmente, esta charla se está grabando y después la voy a subir a YouTube para que puedan repasarla si quieren, ¿no? La intención de esto es que, bueno, ya se vayan con un poco de información técnica y vean el contenido de nuestros cursos. El curso en realidad dura 12 clases y se ven todos los procesos de desinmovilización, o sea, cómo trabajamos cómo trabajamos con los programadores, que es la principal herramienta, y con programas que permiten ayudarnos a modificar los archivos de estas memorias. Por ejemplo, en el caso de un Polo, un Gol con computadora Marelli 1ABP, nosotros para hacer la desinmovilización tenemos que sacar la memoria original, grabar una memoria de las mismas características, pero con un archivo, con un programa que saltee el proceso de bloqueo de la ECU. Si tenemos que entender primero un poquito cómo funciona esto, ¿no? Como estamos trabajando también con esto de las memorias, hay que aprender a soldar y desoldar. Vamos a ver técnicas de soldado y desoldado para no dañar los circuitos impresos, que no se nos pase de temperatura, no arrancar las pistas, los contactos en la ECU, y también no pasar de temperatura las memorias en los microprocesadores. Y por supuesto que, bueno, en el curso vamos a ver lo que es lectura y programación. ¿Me van siguiendo? Para entender un poquito el proceso de desinmovilización, deberíamos entender cómo funciona el sistema inmovilizador. En la mayoría de los casos, nosotros vamos a tener un chip en la antena, perdón, en la llave, perdón, como muestra acá, que es no alimentado. Cuando nosotros ponemos la llave en el tambor el tambor de arranque lo envuelve un aro, que es la famosa antena, la antena del inmovilizador, que está conectada a la central electrónica del inmovilizador. Esa central electrónica puede ser o una central aparte, o ser una fusilera electrónica, un tablero de instrumentos o la misma computadora de inyección. ¿Sí? Hay diferentes configuraciones de acuerdo a la marca de vehículo. Nosotros vamos a abordar en el curso que vamos a dar, principalmente lo que es Mercosur, ¿no? Peugeot, Renault, Fiat, Ford, Volkswagen, que son las marcas principales. La unidad de control electrónica del inmovilizador está conectada con la computadora de inyección. Cuando nosotros ponemos contacto, tanto la computadora de inyección como la central de inmovilizador reciben alimentación. Al recibir la alimentación, la central de inmovilizador empieza a darle a la antena una corriente alterna a alta frecuencia. La antena es un bobinado, en algunos casos tiene electrónica porque en realidad lo que hace es digitalizar la señal y mandársela a la central del inmovilizador digitalizada. Sino lo que está haciendo la central del inmovilizador es generar una corriente alterna de muy alta frecuencia. Por ahí estamos hablando de 10 kHz, que son 10.000 pulsos por segundo. Sería algo así, como lo voy a dibujar ahora, a muy alta frecuencia.
Lo que sucede entre la antena y el transponder fíjense que no tiene alimentación, es un efecto que es el que se produce en un transformador. Si yo pongo dos bobinados juntos y a uno de esos bobinados le mando corriente alterna, esa corriente alterna se induce en el segundo bobinado. El transponder adentro tiene un pequeño bobinado y va a recibir por inducción la corriente generada en la antena. Esa corriente generada lo que va a provocar es empezar a cargar un capacitor que el mismo transponder tiene. Todo esto es nanoelectrónica, es muy pequeño. Y una vez cargado a un cierto punto, se descarga en un circuito electrónico que genera su propia señal. En un momento, la antena sería el inductor y el bobinado del transponder sería el inducido en el primer paso, apenas pongo contacto. Pero una vez que el transponder ya tiene suficiente corriente almacenada en el capacitor, genera una propia señal que deforma los pulsos de la antena. Entonces ya ahora el transponder pasa a ser un inductor y la antena un inducido. Entonces esos trenes de pulso que mandaba la antena se deforman y eso es el código de la llave. ¿Sí? Cada transponder deforma de una manera diferente a este tren de pulsos y es el propio código de la llave. Este tren de pulsos deformados llega a la central electrónica del inmovilizador a través de la antena. Acuérdense que ahora la antena va a ser de receptor. Y eso va a digitalizarse esa señal, porque todo lo que sea electrónica digital no trabaja con trenes de pulso analógicos como estos, sino que va a ser transformada en una señal digital que es un tren de pulsos de onda cuadrada. O sea, pasa de ese tren de pulsos sinusoidal que va a ser diferente para cada tipo de transponder, ¿no? De estos pulsos que estoy dibujando ahora, ¿sí? Son una secuencia bastante larga, pueden ser 32 de estos pulsos, y esto es lo que se toma como señal. A su vez, estos trenes de pulsos digitalizados, el microprocesador de la central del inmovilizador los tiene que leer, o sea, los transforma en ceros y unos. Cada vez que tiene un valor bajo de voltaje, es un 0, y cada vez que tiene un valor alto de voltaje, es un 1. Esto sería algo como, ahí estoy tratando de dibujarlo, como para que se vaya viendo. Eso sería el código de la llave. Por supuesto que es una trama mucho más larga de lo que estoy dibujando en la pantalla. Pero los trenes de pulsos son transformados en lenguaje binario. Sí, que es el lenguaje con el cual trabajan todos los circuitos electrónicos digitales. Una vez digitalizada la señal, lo que se hace es comparar esta trama codificada, con una almacenada en una memoria que tiene la central del inmovilizador, que sería el código de llave registrado. Si el código que está recibiendo es el mismo código que el código almacenado, entonces estamos hablando de que la llave es reconocida, que es la primera parte de funcionamiento del sistema inmovilizador. La segunda parte es que la central de INMO reconozca a la ECU de inyección. Entonces va a pedir un código también digitalizado y si ese código es correcto, lo compara con la memoria, entonces recién ahí le manda la señal de desbloqueo. ¿Qué significa esto? Para lo que a nosotros nos importa en la parte de desinmovilización. Lo que estamos hablando es que la computadora de inyección va a quedar en estado bloqueado hasta que no reciba esta señal por parte del inmovilizador. Una vez que haga todo este proceso. Esto lo hace en menos de 200 milisegundos, ¿sí? Es un tiempo muy pequeño, son décimas de segundo. Y lo que nosotros hacemos cuando desinmovilizamos es saltear ese paso, o sea, hacer que el micro no esté esperando desde el momento que se pone en contacto, se le da alimentación a la ecoinyección,
no esté esperando la señal de desbloqueo, sino que directamente que salte ese paso. Todos los sistemas de inyección, en la parte de nafteros, lo que se inhibe siempre es el pulso de inyección, salvo en contados casos, por ahí, qué sé yo, un Ford Fiesta español, la inmovilización lo que hace, la central de inmovilizador, es interrumpir la señal del sensor de RPM. Después vamos, o sea, en un curso mucho más amplio de lo que podemos dar en una hora de charla, podemos llegar a ver todas las posibles desinmovilizaciones de acuerdo a los sistemas. ¿Sí? Después en diésel tenemos algunos sistemas donde trae una válvula codificada, la desinmovilización pasa por sacar la válvula codificada. En los common rail, inyector bomba, la desinmovilización ya es diferente, se tiene que trabajar con las memorias internas de la ECU. Para eso vamos a tener que tener una base de datos con archivos que nosotros vamos a tener que grabar en las memorias de diferentes computadoras. Que eso, por supuesto, que en el curso se da. Vamos a aprender a usar el programador y a aprender los procedimientos para cada computadora en particular, porque no hay un proceso universal. En otros casos, como por ejemplo en Ford, la desinmovilización generalmente pasa no por la modificación de una memoria, sino por una alteración física en la placa. Sacar un integrado, puentear dos terminales, ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero son puntuales para cada computadora. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sigo hablando, no me contesta nadie, pero vamos hablando. ¿Sí? Si alguien, fíjense que en este formato de aula virtual, ustedes tienen el dibujito de una manito, que si apretan sobre eso es como si estuvieran levantando la mano, y yo les puedo habilitar el audio, por si quieren hacer alguna pregunta. Si no, las preguntas las pueden hacer a través del chat, como ustedes prefieran. ¿Sí? Eso no hay problema. Lo único que avísenme, o sea, levantando la manito, ya veo que Pablo, por ejemplo, tiene activado eso. Si vos querés, Pablo, te habilito el audio para que puedas hacer alguna pregunta. Ahí Carlos me pregunta si la desinmovilización siempre se realiza por la ECU o por el módulo del inmovilizador. No, prácticamente siempre por la ECU de motor. Lo que vamos a modificar es trabajar con la ECU de motor, no con la... A ver, acá tengo una computadora. Esta, por ejemplo, a ver si alguien la reconoce. Se llega a ver en la pantalla. Es una computadora de Chevrolet Corsa, Suzuki FAM. En este caso, tiene este tipo de electrónica y se trabaja con una memoria que estaría aquí abajo, que ahora, bueno, no está puesta. ¿Sí? Estos contactos que se ven acá donde tengo el dedo. Para proceder a la desinmovilización. Yo tengo que tener el archivo para desinmovilizar. En el caso de una Sirius 32, a ver si tengo alguna por aquí también. ¿Sí? Estas plaquetas, nosotros tenemos que trabajar con la memoria principal que va acá. En este caso, en esta placa tampoco está la memoria. Yo tengo que soldarla, modificar la información dentro de la memoria y volverla a soldar. Y antes de colocarla en el vehículo, en algunos casos tengo que cortar el cable de comunicación con el inmovilizador, que también todos esos procesos y esas características de cada desinmovilización la vamos a ir viendo durante el curso. Pero acuérdense que la desinmovilización siempre se va a realizar a través de la modificación en la ECU de motor. Bueno, acá estamos mirando en esta pantalla lo que sería el tren de pulsos que yo encontraría si pusiera un osciloscopio entre la central de inmovilizador y una computadora de inyección. ¿Sí? En este caso es FIACode 1, es lo que está mostrando la cajita del inmovilizador. Ven que hay un tren de pulsos. Bueno, ese tren de pulsos lo que está haciendo es el reconocimiento de la ECU, y si la ECU es correcta, mandarle la señal de desbloqueo.
Pasemos a las desinmovilizaciones. Hay de diferentes métodos, ¿sí? Por reprogramación de memorias en la ECU de inyección, por modificación del hardware, que es modificar algo de la placa, sacar un integrado, hacer un puente, o por emulación de señal de desbloqueo. Emular la señal de desbloqueo es lo siguiente, es si no encontramos o nadie encontró un proceso para alterar el programa de funcionamiento de la ECU que se altere a la espera del desbloqueo, lo que nosotros vamos a hacer es mandarle una señal a la ECU que le dé justamente esa condición de desbloqueo. Eso se hace a través de unos aparatitos electrónicos que son los emuladores. Después estaba hablando de que, bueno, en ciertas computadoras vienen sumergidas en una resina o en una goma y es necesario acceder a las memorias. Y para no estar levantando toda la goma esa de la placa, ya tenemos identificado dónde, en qué dimensiones, con respecto a uno de los bordes de la placa, tenemos que hacer un corte con un cúter con mucho cuidado, sin dañar el circuito impreso, para acceder a esa memoria, ¿sí? Y después vamos a cargarle un archivo de una base de datos que es la que nosotros vamos a dar junto con el curso, ¿verdad? A ver, por ejemplo, acá está la computadora que recién mostraba, ¿sí? Esta de acá es esa, si la doy vuelta, es exactamente la misma, donde estaban diciendo, por ejemplo, la indicación de la memoria que nosotros tenemos que tocar. Hay programas que nos permiten hacer el siguiente proceso. O sea, tenemos que desoldar la memoria, leerla con un programador, guardar el archivo y abrimos un programa específico, que hay varios en el mercado, está el InmoKiller, el AutoCheck, el EQUONIX, que esos programas lo que te piden es que cargues el archivo que vos guardaste en el programa y el programa se encarga de modificarlo para realizar la desinmovilización. ¿Sí? Así es como se usan esos programas. Después, bueno, hay ciertos, como son programas generalmente de origen europeo, algunas computadoras no las hace y vamos a tener otros procedimientos. Pero ya vamos viendo que podemos ver que tenemos diferentes caminos, ¿sí? No hay una forma universal. Acá en este caso tenemos una 4AF, una computadora de Fiat. En esa 4F tiene una memoria 95-160. Vamos a tener que ver también lo que son las identificaciones de estas memorias, empezar a reconocerlas. Vamos a hablar en una clase entera, nos vamos a dedicar a memoria, saber cuáles son las configuraciones, con qué aparatos se pueden leer. Los archivos que yo estoy hablando, que están en una base de datos, se llaman, nosotros los denominamos generalmente DAMs. Cuando sientan el nombre DAMs se refieren a los archivos. Quiere decir que podemos trabajar o con los programas que modifican los archivos originales o con DAMs de una base de datos. Acá, por ejemplo, tenemos el InmoKiller, ¿sí? Este programita que, bueno, nosotros vamos a brindar las versiones que están en internet, que son versiones demo, que funcionan. Podemos seleccionar, por un lado, la marca. Por ejemplo, acá en este caso, en esta pantalla, nosotros seleccionamos Peugeot. Después, una vez que seleccioné la marca, me pide que seleccione el modelo. ¿Sí? Acá pongo, por ejemplo, Scion S2000, la que estábamos viendo recién de la ubicación de la memoria. Y ahí me va a decir que, bueno, eso tiene una memoria 95080. En algunos casos me da la ubicación, como es el dibujito que vimos antes, la foto que vimos antes. Y lo que tengo que hacer simplemente es apretar el botón abrir, que está acá, arriba a la izquierda. Cargo el archivo que yo leí con un programador. Y después presiono el botón Start.
automáticamente el programa lo que va a hacer es hacer la modificación de ese archivo. Lo que sí que este programa no siempre desinmoviliza. En algunos casos lo que hace es virginizar. El curso consta en realidad de diferentes procesos, o sea, los procesos de desinmovilización, los procesos de virginización y los procesos de clonación. Lo de virginización es volver al estado de fábrica a la computadora como si fuera 0 kilómetro. Puede pasarnos que un auto que incluso venga sin inmovilizador, de repente la EQ quede bloqueada. Pasa mucho, bueno, no sé si acá hay gente de otros países, y por ahí no se utiliza, pero acá en la Argentina se utiliza el autos a GNC, a gas natural comprimido, donde se le pone dentro de la computadora, se le saca el chip original, la memoria original, se le pone un zócalo con un circuito electrónico que está conectado con un cable azul al conmutador. O sea, el conductor tiene un pequeño tablerito donde hay un interruptor que lo puede pasar de nafta a gas. Y cuando vos lo pasás de nafta a gas, por ese cable azul salen 12 voltios para la electroválvula de gas y para el chip de gas. Para el chip de gas que está dentro de la computadora le llegan esos 12 voltios para poder conmutar el programa. De un programa que estaba funcionando en nafta a pasarlo a gas. Por ejemplo, el programa de gas que va a tener la inhibición del pulso de inyección, ¿sí? Y un avance al encendido un poco modificado. Y a su vez, el conmutador, este aparatito electrónico que está a mano del conductor, sale un cable marrón que va enroscado a un cable de bujía. ¿Para qué? Para tomar las RPM, porque el cambio de nafta a gas se hace, por ejemplo, en un momento que vos aceleras a un cierto régimen y ahí se hace la conmutación. Pues si se hace en ralentí, el motor se para, ¿sí? Por la diferencia en los tiempos que hay de aspiración del gas. Entonces, ese cable enroscado en un cable de bujía es el que se usa como señal de RPM. Ahora, si el sistema tiene mucha interferencia, el sistema de encendido, porque tiene bujías convencionales, los cables de bujía están en muy mal estado, están sulfatados, oxidados, para que pueda saltar la chispa en los terminales de la bobina, se tiene que elevar mucha la tensión en la bobina, en el sistema secundario, ¿sí? Al elevarse más la tensión, se generan muchas corrientes parásitas, mucho campo magnético, y eso puede alterar la programación de las computadoras, o sea, puede quedar inmovilizada por culpa de que entró en modo programación el microprocesador y se llenó de información que no es un dato de inmovilizador, sino datos aleatorios que se grabaron dentro del micro. Y la única manera de hacer que esa computadora vuelva a funcionar es justamente volverla al estado original. Entonces la virginización se trata un poco de eso, buscar que la computadora vuelva a ser reutilizable, ¿sí? En realidad fíjense que el problema no sería solamente solucionar el problema de resetear al micro, sino también encontrar el problema sobre el vehículo, ver qué es lo que lo generó. ¿Sí? Esto pasa mucho acá en la Argentina con las Magneti Marelli 1G7, que son de palo y siena, tanto monopunto como multipunto, y las de Corsa que recién les mostré, ¿sí? La del conector, dos conectores celestes. Así que bueno, eso es virginización. Y el programa Limo Killer, entre otros, lo que hace es virginizar. Después se puede, en el caso de Renault y Fiat, si vos virginizás una computadora, la volvés a colocar en el vehículo y al poner contacto se vuelve a adaptar con el inmovilizador. Estamos hablando de que el inmovilizador va a funcionar. Pero para el resto de las marcas, Peugeot, Chevrolet, Volkswagen, Ford, necesitamos, en el caso que la computadora sea virgen, o la hayamos virginizado, hacer un proceso con el escáner para volver a readaptarla al sistema inmovilizador, ¿no? Hacer un emparejamiento entre la EQ y la central de inmovilizador. Así que bueno, la virginización sería eso.
El uso de emuladores, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Esto, en los casos donde no se encontró todavía un proceso para modificar el hardware o el software para que la EQ saltee la espera del desbloqueo, o sea que directamente pase al estado de, al recibir contacto, esperar la señal de RPM para empezar a generar el pulso de inyección, ¿sí? Eh, en vez de estar en ese estado, bueno, nosotros modificamos el hardware o el software y pasa a estar desbloqueada. Pero si no encontramos un proceso, en algunos casos lo que tenemos que hacer es lo que había explicado antes, o sea, hacer un aparatito electrónico que le mande la señal de desbloqueo a la EQ, ¿sí? Entonces acá en este ejemplo que estamos viendo en la pantalla, se refiere a, por ejemplo, esta es una computadora de un Megan 1.9 DTI, donde se le agregó un pequeño circuito electrónico que tiene un integrado programable, un PIC, y en ese integrado programable lo que hace es generar un tren de pulsos a la línea de conexión con el inmovilizador, o sea, yo lo tengo que cortar, la EQ no va a recibir más la señal del inmovilizador, sino por ese pin, que en este caso es el pin 59, va a recibir un tren de pulsos que es la señal de desbloqueo para esta EQ. ¿Sí? Fíjense que este aparatito tiene 3 cables, y esos 3 cables son alimentación, generalmente de 12 voltios, porque tiene incorporado este aparatito un regulador de voltaje de 12 a 5, ya que el integrado que tiene puesto ahí funciona con 5. Un cable de masa y en este caso un cable amarillo, que es el cable de señal que estaría conectada a la señal del INMO, o sea, la entrada de la computadora. Entonces, cuando vos pones contacto, se alimenta tanto este aparatito como la EQ. Y este aparatito le manda ya la señal de desbloqueo a la EQ. La computadora está desinmovilizada, pero no por saltar el paso de bloqueo, ¿sí? Sino que estamos simulando la señal de desbloqueo. Es otro método. En algunos casos lo permite y en otros no. Porque en algunos casos sucede que lo que tengo es que esta señal de desbloqueo en cada puesta en contacto va cambiando. Es un código evolutivo. Por lo tanto, no me permite hacer una desinmovilización por emulación. ¿En dónde vamos a usar emuladores? Se usan algunos Renault. ¿Sí? Algunos Renault donde no se pueden desinmovilizar, se le podemos poner un emulador. Principalmente con eso, ¿no? Hay emuladores que ya están hechos, esto es uno fabricado por nosotros, pero bueno, hay otros aparatitos que se pueden vender, que se pueden comprar en realidad, que se venden a través de internet. ¿Vamos bien hasta acá? Acá tenemos, por ejemplo, esto debe ser, por lo que muestra esto, es una Sirius 34. Esto es de Renault Kangoo, también vino en Megane, en algún Clio, donde vemos ya un aparatito electrónico que es un emulador, pero ya de fabricación profesional, ¿no? No es como el otro que estaba armado con un PIC sobre un circuito impreso armado. Y en algunos casos tengo que desoldar algún componente, en este caso me dice en verde ahí, me está diciendo que desuelde un resistor. Hay ciertas indicaciones para esto. Igualmente, ya les digo, la mayoría de los procesos va a ser por modificación de la información de las memorias. No va a ser a través de puesta de un emulador o de trabajar con el microprocesador. Sí, por suerte, sí, porque es más fácil. Igualmente lo fácil lo va a hacer cuando uno empieza a entender todo esto, ¿no? Cuando empieza a adquirir el conocimiento. Para desoldar los componentes, la mayoría son de tipo montaje superficial. Decir que es de montaje superficial se refiere a que están soldados del mismo lado donde está el componente, que las patas de los componentes no están soldados del otro lado de la placa, no la atraviesan. Entonces, como son la mayoría de montaje superficial, tenemos que desoldarlo con un soldador de aire caliente. En esta foto está mostrando uno de los tipos que hay. Se puede utilizar ese, que es el que más se trabaja,
O si no, hay métodos alternativos para desoldar estos componentes, como en la mayoría de los casos la desinmovilización pasa por modificar la información de una memoria de muy pequeñas dimensiones, de 8 patitas, por ahí con 2 soldadores tipo lápiz o incluso un soldador, si no está muy canchero, puede llegar a desoldarla. ¿Sí? Lo que se hace es llenar de estaño todas las tiras de patas y se le aplica temperatura con la punta del soldador hasta que quede totalmente líquido y con una pincita se levanta la memoria. Lo que sí que, bueno, hay mucho derroche de estaño y después hay que estar limpiando la placa con una cinta de soldante para que quede prolijo. O sea, si no se cuenta con una estación de soldado de aire caliente, el proceso se puede hacer igual, ¿sí? No hay tanto problema. Por supuesto que en el curso que nosotros damos dura 12 clases, ¿sí? En esas 12 clases se explica todo detallado. Esto es una charla como para que ustedes vayan viendo de qué se trata. Es algo muy interesante y también es muy, eh, o sea, nos sirve bastante como negocio porque una desinmovilización, una vez que uno está canchero con esto, por ahí nos lleva un lapso de tiempo de 15 minutos, 20 minutos para hacerla y es un trabajo que se cobra bien, ¿sí? Es un buen trabajo y hoy hay mucho trabajo de esto también por su parte, ¿no? Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, ahí estamos trabajando directamente sobre una memoria. En este caso no es una memoria, en realidad estamos trabajando sobre otra parte de la plaqueta. Por lo que veo es una Sayen SL96. Y bueno, no necesitamos más herramientas de las que está mostrando ahí. Una pinza, una lupa para ver ubicar al integrado y ver la indicación que tiene sobre el integrado, lo que es la estación de soldado y después una herramienta fundamental que es paciencia. Si no tenemos paciencia es bastante complicado trabajar con esto, ¿no? A veces uno trabaja con un programa que teóricamente se inmoviliza, pasa el archivo por ese programa, los suelda, o sea, graba la memoria, la suelda de vuelta y no anda. Entonces quiere decir que por ahí ese proceso para esa computadora puntual, por más que esté especificado que sí lo hace, no lo hace. Entonces hay que buscar otros métodos, ¿no? Nosotros vamos a ir viendo los métodos que sirven, qué es lo que se puede utilizar de cada. Bueno, a ver, lo de las memorias clock que recién lo expliqué, fíjense, esta es la del Corsa 8 válvulas, y acá dice reseteo de código de inmovilizador en micro a través de clock, la memoria que les dije, o sea, saco la memoria original, pongo una memoria con un archivo ya modificado, pongo un minuto en contacto, y en ese minuto el microprocesador va a dialogar con la memoria y va a borrar su memoria interna. El micro tiene una memoria interna. Entonces, de esa manera se puede desinmovilizar. Fíjense, sin nada, porque en el caso del Corsa, esta memoria viene a presión. Es simplemente presionar las dos trabitas que tienen las puntas, sacarla, ponerle la otra memoria, un minuto en contacto, sacar contacto, sacar esta memoria y ya está desinmovilizada. Después vamos a tener que ver que para que funcione esto, voy a tener que cortar el cable de comunicación con el INMO. El tema que, si hablamos puntualmente de este Corsa, la señal donde entra lo que es el inmovilizador a la ECU es compartida por la señal de sensor de velocidad. Entonces puede pasar que después empiecen fallas de funcionamiento si corta la línea del inmovilizador. A ver, yo acá no tengo el esquema, pues bueno, esto es una charla en realidad, pero si miramos el esquema eléctrico vamos a ver que la señal de velocidad del vehículo llega a la antena, que es la central de inmovilizador, y de ahí sale a la ECU. Si yo la desinmovilizo y dejo el cable conectado, el auto no arranca. Necesito sacar la ficha de la antena, pero si saco la ficha de la antena, no recibe más la ECU la señal de velocidad. Entonces, lo que tengo que complementar para que todo funcione bien es hacer un puente entre el terminal donde le llega la señal de velocidad del vehículo y la señal que iría hacia la computadora de inyección, el cable de señal que iría hacia la computadora de inyección. Está algunas características particulares en ciertos sistemas vamos a tener que hacer complementarias para que funcione. O sea, no es simplemente
Ponemos la clock, sacamos la clock y ya arrancó. Ahí, Carlos, vos me estás preguntando cuántas, qué son 12 clases de duración y cuántas veces por semana. Eh, la duración de las clases es 1 hora y media por clase y es una vez por semana. Si tenemos que ir a ese ritmo, porque aparte de lo que es la clase online, yo les voy a ir dando un poco de ejercicios, les voy a ir pasando programas para que vayan utilizándolos y vayan aprendiendo. Porque dar todo junto son tantas cosas que no se puede aprovechar del todo. Entonces lo que hacemos es lo mismo que hacemos con las clases de acá, lo damos una vez por semana, pausadas, tranquilos, y de esa manera vamos aprendiendo los conceptos. Entonces, bueno, quedarían 12 clases de 1 hora y media, eh, una vez a la semana. Ahí Juan me está preguntando, ¿en el transcurso de las clases se dará soporte técnico? Sí, por supuesto. O sea, si tenés que trabajar sobre algún vehículo en particular, este, y lo tenés que hacer en ese momento y necesitas el dato o algo, cómo se hace el proceso, eso lo vamos a brindar. Si es más, lo podemos aplicar también a la clase. Si vos me mandás un mail diciendo tengo tal computadora para hacer y justo viene la clase, la puedo explicar en la clase en vivo. A ver, Maximiliano. Se va a aprender a desinmovilizar por medio de una EQ, por medio de la EQ. En caso de perder la llave, sirve igual sin tener la original. Correcto, o sea, desinmovilizar es que pueda arrancar el auto con cualquier llave. O sea, tenga o no tenga transponder, funcione o no funcione el sistema inmovilizador. ¿Está? Es más, en algunos autos les podemos sacar la central inmovilizador y el auto arranca igual. ¿Sí? Eso es desinmovilizar. En realidad tenemos que buscar la manera de evitar esto, sobre todo los que son cerrajeros. Porque si yo desinmovilizo un auto, está bien, lo hice arrancar, pero después no le puedo vender el servicio de programación de llaves. Vamos, y Luis, vamos a aprender a utilizar programadores. Sí, sí, eso no hay problema. Sí, Gustavo. No, pregúntame si me tienes que hacer alguna pregunta. eh, Gustavo, hacémela por acá, no hay problema. Si querés te habilito el micrófono. Bueno, con respecto al costo y cuándo inicia, este curso está diagramado para empezar el 6 de junio. Es 1 hora y media al mediodía, ¿sí? O sea, arrancamos a las 12:30 hasta las 2 de la tarde. O sea, en el momento, como esto se puede hacer online desde su casa o desde el trabajo, ustedes pueden estar almorzando y pueden estar aprendiendo, ¿sí? A mí me viene bien porque hago dieta, no como al mediodía. Pero de eso se trata. Y con respecto al costo, el valor esto se paga por mes, son 3 meses, son 1.500 pesos argentinos por mes. Acuérdense que una desinmovilización vale eso hoy en día. O sea, desinmovilizar una computadora hoy están cobrando entre 1.200, 1.500 o más. Hay gente que cobra hasta 3.000 pesos por una desinmovilización. Y acá vas a aprender más, qué sé yo, de 300 computadoras diferentes. Y esto para empezar a trabajar. ¿Está? Y ya te doy, con esa plata también estás recibiendo lo que es la base de datos de archivos desinmovilizados. Por eso digo que no es un gasto muy alto si haces las cuentas bien, ¿no? El costo final es si vos haces la cuenta, son 4.500 pesos. ¿Sí? 1.500 por 3. Pero lo puedes pagar por mes. O sea, o sea, para inscribirte pagas el primer mes. eh, Hacemos 4 clases que son las 4 del mes y después para hacer las otras clases volvés a abonar el mes siguiente. O sea, es por mes adelantado. ¿Sí? Eso después, cualquier cosa lo hablamos por mail o como quieran. Pero van a ver que el costo no es caro porque no, a comparación de lo que puede ganarse, y que esto generalmente son secretos que nadie explica, yo calculo que es bastante aceptable, ¿no? Ahí me estás preguntando si después de terminar el curso tienen soporte técnico. En la medida que yo pueda, sí. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros llevamos capacitados más de 8.000 personas y a veces
yo en un mismo día estoy recibiendo 100 consultas por mail y se me hace muy difícil responderlas todas. Entonces, respondo las que voy pudiendo. No lo puedo, lamentablemente no te puedo asegurar o te estaría vendiendo humo si te dijera que sí, que puedo darte soporte técnico de por vida porque en realidad te estaría mintiendo. O sea, en la medida que yo pueda, sí, eso no hay problema. En caso de que no puedan hacerlo al mediodía, existe la posibilidad o sea, las clases son grabadas. Por ejemplo, ahora nosotros lo estamos grabando. Lo pueden ver, o sea, yo después les paso un link, una vez que termine la clase, la gente que hace, nos alquila este aula virtual, me manda la grabación, me avisa cuando está la grabación, que generalmente es en el mismo día. Si la clase se da al mediodía, por ahí a las 5 de la tarde yo ya tengo la grabación. Esa grabación yo la bajo a mi PC, la edito si es necesario y la subo a YouTube. Y lo que les paso a los alumnos es el link para que la puedan repasar cuando quieran. O sea, las clases van a tener acceso a esos links, por lo menos asegurado durante los 3 meses de curso en este caso, ¿no? Bueno, a ver, Gustavo, te habilito el micrófono. Déjame encontrarte en la lista. Acá estás. A ver si ahí te puedo escuchar y ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Me escucha, profe? Sí, ahí yo te escucho. Ah, bien, profe. Mire, lo que pasa es que estoy aquí con los pupilos míos. Nosotros somos de Colombia y yo estoy totalmente interesado. Ya tengo su link o sea, donde tengo que ir a consignarles el dinero. Lo voy Ajá. a hacer y yo quiero que su merced me asesore de qué tengo que tener para arrancar el curso con usted. ¿Qué programador o qué herramienta? No necesito que me lleve al 100% al tanto, día a día, paso a paso. Perfecto. Yo lo primero que quisiera saber si allá en Colombia, yo estuve acá nombrando algunas computadoras de autos. ¿Esas computadoras están allá en Colombia o son diferentes? Mire, la gama de más carros que se ve aquí, estamos hablando de una Toyota Hilux Beagle, la gama Renault, la gama Ford, que pues, y de pronto la que más molesta es la Toyota Hilux Beagle. Pero sí, hay harta de lo que usted habla ahí, sí se ve harto acá. Perfecto. Las Hilux son sistemas diésel. Correcto, es que yo trabajo bastante con el sistema Common Rail, dice, yo tengo un laboratorio de inyección y le trabajo bastante en la parte electrónica. Ajá. Entonces, molesta bastante porque, bueno, se pierden las llaves, se bloquean, lo que sabe pasar. Bien, perfecto. La desimmunización de la Toyota Hilux, bueno, habría que ver. Nosotros hacemos a través de justamente un archivo grabado en una de las memorias que tiene la placa electrónica. O sea, no hay problema con respecto a Creo esa. que creo que es la C23, porque yo tengo una Hilux aquí, un señor en Bogotá un día me hizo ahí algo, pero nunca me quiso enseñar igual, todo tiene un precio. Ajá, y sí, es verdad. Sí, Igual. nosotros tenemos un par de archivos que son para Hilux. Acá hay motores con 2.5 litros y 3.0. ¿Está? Y el archivo, Sí, sí. perfecto, el archivo que nosotros Oiga, cargamos a esa computadora habilita las dos computadoras, así que los dos modelos. bien. Así que bueno, eso por supuesto, Bien, 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 profe. Oiga, lo que vas a necesitar principalmente es un programador de memorias. Habría que fijarse, acá en la Argentina podemos hacer compras por internet a través de un sistema que se llama Mercado Libre, mercadolibre.com.ar. Y yo ahí puedo eh, ver que venden programadores. Yo no sé si allá en Colombia existe. sí, profe, aquí hay probador, inclusive yo tengo aquí porque yo tengo aquí en mi laboratorio una máquina para probar las computadoras y banquearlas. Entonces, yo tengo un programador que se llama el PickStar. Bueno, podría ser. Hay una lista de PickStar. memorias. Hay una lista de memorias que son las que se utilizan. El PickStar seguramente va a poder hacer las memorias seriales, las chiquitas de 8 patitas, a través de un adaptador. ¿Sí? Hay un adaptador porque en realidad donde vos colocas las memorias en el programador es para patas más grandes de las memorias que nosotros vamos a utilizar. Entonces hay un adaptador que se vende. ¿Sí? Es un adaptador eh,
de bajo costo, estamos hablando por ahí $10 o algo así. Y después, bueno, las memorias, hay una serie que se llaman familias, por ejemplo, están las 93C, que hay 93C 46, 56, 66, 86, que bueno, esas son un tipo de memoria, tendrías que ver si el Picstar las hace. La otra son 95, familia 95, que son 95, 020, 040, 080, 160, 320. O sea, las primeras los dos números primeros se identifican la familia. Los 25 es toda la familia y después el resto, lo que dice después del nombre de la memoria es el tamaño de la memoria, de la cantidad de bytes que puede almacenar. Y después están las 24, Profe, 24C, B24C02, 24C04, 08. Eso en el curso, por supuesto, pues lo vamos a ver. Está, pero fíjate si profe, hace esas memorias. profe, disculpe, le corto. Profe, o sea, me disculpa algo la redundancia, ¿no? Eh, Ustedes entienden más del tema y por eso me contacté con ustedes y yo quiero que ustedes me asesoren al 100. Igual, Sí. si usted me dice, vea, Gustavo, yo le vendo el programador para lo que ustedes me enseñen, lo que ustedes me expliquen, y yo lo puedo hacer con lo que usted me diga, créame, usted me dice, Gustavo, tiene que conseguir, yo les mando la plata y ustedes me lo envían aquí a Colombia. O sea, yo les Sí, llevo lo que ustedes me digan, lo hago. sí, no se haga problema, no hay problema. El tema es que te va a salir más económico por ahí si vos, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos mucho problema con importar y exportar. Pero vos por ahí en Colombia puedes Sí, traer cosas de Estados Unidos o de Canadá. El programador que nosotros usamos, que es el GQ4X, que es este programador, ¿sí? Esto en Canadá mírenlo, vale mírenlo. 100 dólares. Ya, ¿Sí? Este es muy bueno. Después viene un grupo de 100 adaptadores dólares para esto. por 150.000 pesos. ¿Eh? Después tenemos adaptadores. Profe, Para la profe, memoria chiquita tenemos este adaptador. Esto se a los coloca sobre esto y adaptadores. ahí la memoria. Vamos a ¿Sí? hacer un papel, Miguel. ¿Alguien Profe, tiene una alguna pregunta. pregunta más para hacer? Qué pena, pues. Profe, ¿me pone cuidado? Sí, Profe, lo escucho. Pues la verdad, pues a mí me da alegría porque pues nosotros aquí hemos un cuento muy diferente a ustedes y ustedes tienen harta sabiduría. No, más o menos. Y la verdad, pues me gustaría si de pronto usted tiene un número de WhatsApp, me lo pudiera regalar igual. Usted me dice, consígneme, yo les consigno la plata porque pues quiero hacer eso y la verdad, pues aquí yo tengo una sabiduría que de pronto ustedes la tienen allá, yo tengo lo mío, ustedes tienen lo de ustedes, pero quiero saber de esto y pues me Sí, gustaría tener su número de WhatsApp porque pues hay preguntas que sería bien, o sea, profe, tengo este problema, mire, igual, el dinero no habría problema. dale, perfecto. Yo después te paso el otro número de WhatsApp. Sí, pues el Hágale, profe, lo vi teléfono. bien ahí, lo vi bien. Bueno, bárbaro entonces. Listo. Señor, ¿Alguien más tiene alguna lo vi pregunta? bien. Perfecto. Listo. Después nos Todo ponemos bien. en contacto igual, no te das problema. Gracias, Gustavo, por participar, ¿eh? Y a los muchachos que están ahí también. Ah, profe, gracias a usted por escucharme, gracias. No, por favor. ¿Alguno de ustedes de la lista que tengo ahí que están escuchando y no están participando, quiere hacer alguna pregunta? Les puedo habilitar el micrófono para que puedan hablar. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, señores, después cada tanto vamos a hacer alguna charla técnica así, de información general, ¿no? Acuérdense que esto son muchas cosas nuevas y lleva un tiempo explicarlo. Por eso damos un curso entre 12 y 16 clases. Pero bueno, les agradezco mucho que hayan participado y bueno, que saquen la mayor experiencia de todo esto. Les estoy eh, después a través de nuestra página de Facebook eh, bajando el link para que puedan volver a revisar esta charla que hicimos hoy, ¿eh? Les agradezco mucho la participación.